Vértigo saludable. El síndrome del impostor, en esencia, implica una sensación como de ser un fraude y tener miedo a ser descubierto. ¿A qué vamos con esto? Muchas personas van desarrollando en el plano profesional, por ejemplo, una carrera exitosa donde se va observando un buen desempeño, son personas inteligentes con una serie de habilidades, pero ellos en su interior no se sienten tan buenos como los demás los perciben. Entonces, mientras más van ascendiendo, más éxito vas teniendo, empiezan a sentir inseguridad, miedo de que los demás descubran que no son tan buenos como se pensaba. De hecho, este síndrome del impostor tiene su origen en 1978 aproximadamente, que es cuando dos investigadoras se dan a la tarea de empezar a explorar y a tratar de entender de qué va este síndrome. Y descubren que es una situación que tiene su origen en dos posibles causas. Niños que desde casa tuvieron a un hermano que era más brillante, que era más destacado, más inteligente y más elogiado, y entonces siempre se quedaron como en una sensación de estar en segundo plano, o de no ser tan buenos o no ser suficientes. Y entonces cuando ellos van creciendo, esto lo empiezan a replicar pues en otras esferas, en la escuela, en los deportes o en algunos otros espacios, y siempre traen como esa inseguridad de no suficiencia o ese sentimiento de no suficiencia. La otra hipótesis es igual, pequeños que desde casa fueron sumamente elogiados, fueron vistos como el mejor hijo, el más inteligente, el más guapo, el mejor, tal, pero pues cuando llegan y se confrontan con el mundo, de pronto descubren que en realidad no son tan como se los habían planteado desde casa, y esto representa una especie de choque y les empieza a causar una inseguridad, porque entonces es como querer demostrar que sí son lo que se les dijo desde casa. Entonces es interesante cómo esta parte se puede ir construyendo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de que una persona se viva con el síndrome del impostor? Pues de entrada, una baja autoestima. Y en la autoestima yo quisiera como resaltar lo siguiente. Tenemos que considerar que la autoestima representa qué tanto me quiero a mí mismo o qué tan valioso me siento. Pero la autoestima tiene dos componentes que la integran. Uno es competencia y el otro es merecimiento. La competencia es la que está relacionada al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque implica que desde adentro, desde tu interior, tú tengas una seguridad, una certeza, una cierta confianza de que todo lo que tú te propongas en la vida lo puedes conseguir. No importa de qué se trate, ser el mejor alumno de la clase de matemáticas, ser el goleador de tu equipo de fútbol, ser el líder más destacado en el ámbito en el que tú te desempeñas, pero siempre como con esa seguridad. Cuando esta parte de la autoestima es fuerte, es sólida, tú vas a ser empoderado, vas a ser arrojado y vas a ir por todas las metas que tú quieras conseguir, teniendo una certeza de que de pronto tendrás que trabajar, prepararte, estudiar, hacer algunos sacrificios, esfuerzos, etcétera, pero siempre como con esa seguridad de lo puedo conseguir. Cuando es lo contrario, que experimentas este síndrome del impostor, desde ahí vienen las inseguridades, que de pronto te dicen, oye, te queremos para jefe de área, o te proponemos este ascenso a gerente o director, y entonces les entra un miedo y una angustia de decir, ¿sí podré? ¿De verdad es a mí a quien quieren en esta posición? Y los demás, pues claro, tienes todas las competencias, tienes las habilidades, tienes la capacidad, lo has demostrado, pero para ellos resulta como muy sorprendente, ¿no? Ahora con la pandemia se vivió mucho este fenómeno. Sabemos que lamentablemente muchas personas perdieron su empleo y entonces tuvieron que buscar la forma de salir adelante o seguir avanzando por la vida. Y muchos de ellos se dieron a la tarea de volverse consultores, se volvieron emprendedores en áreas o materias donde son expertos o tienen una preparación, pues que daba la pauta para poder ofrecer sus servicios en ese sentido. Entonces, no sé, vamos a pensar, por ejemplo, en un contador que de haber estado en un despacho, en una empresa por muchos años prestando sus servicios, pues ya tiene una expertise, tiene una capacitación, tiene toda una serie de habilidades que le permitirían fácilmente postularse como alguien que va a dar una consultoría en esa materia. Pero para muchos era de, híjole, ¿cuánto cobro? Porque
pues igual y no van a pensar que mi capacidad y mi experiencia es suficiente y van a pensar que soy un fraude. Y entonces pues la padecieron de manera importante porque algunos titubearon o tambalearon para poder llegar a ofrecer sus servicios de manera segura, decir, este es el valor de mi trabajo, y por ahí pues empezar a avanzar. Miren, yo pienso que hay que identificar algunas características que nos predisponen a, por ejemplo, hay personas que tienden hacia el perfeccionismo y entonces en ese sentido siempre van a querer hacer las cosas muy bien, van a querer destacar, van a querer cero errores, y entonces el error, la falla, el que las cosas no les dejen plenamente satisfechos, los llevan a sentir una cierta inseguridad de que entonces no son tan buenos como se pensaba. Entonces, si eres perfeccionista, préstale atención a esa parte. Si tiendes a ser, por ejemplo, muy exigente, que va de la mano con el perfeccionismo, también es un tema que de pronto te puede llegar a hacer sentir inseguro. Hoy en día sabemos que para muchos profesionales el estar presentes en las redes sociales resulta una herramienta para promoverte, para hacer saber que tienes un producto o servicio que estás ofertando, y en este sentido el pensar que la gente no te valide, que las personas como que te pasen de lado porque no te ven como tan bueno, los lleva en esa exigencia a prepararse, a leer, a estudiar, a ver qué hacer para poder mantener un cierto estatus, y eso desgasta a la larga porque se vuelve muy pesado. Y entonces a nivel profesional pues esto se vuelve todo un reto, y cuando tienes una personalidad de mucha exigencia y sientes que no estás dando el resultado esperado, eso frustra, eso cansa y de pronto puede incluso deprimir. Además de la baja autoestima, el hacer malas comparaciones es algo que a las personas que padecen este síndrome les lleva a de verdad sentirse unos defraudadores, unos impostores. Por lo tanto, la recomendación o la sugerencia es: compárate contigo mismo y empieza a ver desde dónde tú solito te puedes incentivar para crecer. Hay personas que de pronto se sienten inseguras, que pasan un cierto miedo, pero conforme se van adentrando en la nueva tarea o en lo que estén haciendo, empiezan a empoderarse y empiezan a tomar una cierta confianza. Y entonces diría yo, pues es un tema natural de acomodo, ¿no? Pero hay para quienes esto empieza a tener una afectación porque le cuesta trabajo, por ejemplo, pedir un ascenso, pedir algún tipo de incremento de sueldo o cosas por el estilo. Ahí diría, si echando mano de algunas herramientas empiezas a resolverlo, bueno, vamos bien. Pero cuando esto ya detiene tu carrera profesional, cuando esto ya te afecta en términos de tu seguridad, de tu confianza, cuando de verdad no te sientes valioso y no puedes darle un lugar al trabajo que tú realizas, ahí es momento de buscar algún tipo de apoyo. Y lo pondría de esta forma. El primer acercamiento puede ser, por ejemplo, un coaching o un mentoring. El coaching sabemos que es un especialista que te va a ayudar a conseguir ciertas metas, te va a ayudar a encontrar algunas respuestas en ti mismo, en términos de tus capacidades, de tus habilidades, para poder desplegar algo de ti y que logres eso que te está costando trabajo. El mentor es alguien que está especializado en lo mismo que tú, pero evidentemente te dobla y te supera en experiencia y en conocimiento, y te puede ir guiando, te puede ir asesorando, te puede ir acompañando para que tú entonces puedas encontrar el caminito y logres alcanzar el resultado que estás buscando. Si de pronto ya no puedes ni con este tipo de apoyos, sí es necesario trabajar ya con un especialista, dígase un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya cosas más profundas que pueden tener que ver con tu historia, con tu autoestima, con tus inseguridades y tus miedos, y que por supuesto pues ya el echarle ganas no resulta una herramienta suficiente.